Romanos, capítulo 6. Hay cosas que creemos que son imposibles que sucedan, como por ejemplo, que pueda caer nieve en la Ciudad de México. Aunque nos parezca increíble, sí ha sucedido. El 11 de enero del año 1967 se registró una nevada en la ciudad. Y aunque es algo que no sucede con mucha frecuencia, sí es posible. Pero hay otras cosas que son imposibles que sucedan, como la que nos enseñan los pasajes que veremos el día de hoy. Estos pasajes nos muestran que hay algo imposible. ¿Qué cosa? Que un verdadero creyente pueda vivir una vida de pecado. No hay ninguna posibilidad. Ningún creyente puede vivir de la misma manera en que lo hacía antes. No es simplemente, hermanos, que no debería vivir así. La Escritura nos enseña que es imposible que alguien que ha nacido de nuevo, que alguien que ha sido justificado, pueda seguir viviendo de manera habitual al pecado. Si alguien confiesa que ha creído en el Señor Jesucristo, pero continúa hundido en el lodo del pecado, sin ningún deseo de luchar, sin ningún deseo de arrepentirse, no puede considerarse un verdadero creyente. Los pasajes que estudiaremos no solo nos enseñan que es imposible que alguien que ha nacido de nuevo pueda seguir practicando el pecado, sino que también nos dan las razones por las cuales es imposible que esto suceda. Vamos a leer en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, del versículo 1 al versículo 4, por favor. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a orar, hermanos. Señor, nos presentamos en esta mañana ante ti, pidiendo que tú nos capacites para entender tu palabra, Señor, para que la entendamos conforme a lo que tú has querido decir, no conforme a nuestras propias ideas, no conforme a nuestro entendimiento personal, Señor, sino lo que tú has querido dejar a tu pueblo, que así sea lo que nosotros se ha guardado en nuestro corazón. Ayúdanos a entender, Señor, lo que Cristo ha hecho por nosotros, por los creyentes, y también concede arrepentimiento a aquellos, Señor, que todavía viven una vida de esclavitud al pecado, Señor. Ten misericordia de ellos y te lo pedimos solo por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hace unos meses, hermanos, estudiamos la carta a los Romanos, los primeros versículos del capítulo 5. Y en esta ocasión quisiera que abordáramos los primeros versículos del capítulo 6. La carta a los Romanos nos enseña que todos somos injustos, tanto gentiles como judíos, es decir, todo el mundo. Del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, se nos dice que todos nos hemos desviado, que no hay ni uno bueno, no hay ni uno de nosotros que de forma natural busque a Dios. Pero Dios ha tenido misericordia a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y de esto es de lo que se nos habla a partir del capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5.
Ahí se nos describe lo que Cristo ha hecho. ¿Qué cosa? Justificándonos gratuitamente. Al hombre que cree, le es imputada, le es atribuida la justicia de Cristo. Entonces, y por la obra de Cristo, hermanos, pasamos de estar destituidos de la gloria de Dios a ser declarados como justos. Y es gracias a esta obra de la justificación, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que el creyente tiene inigualables bendiciones, que fueron las que estudiamos la última vez. ¿Cuáles son estas bendiciones, hermanos? A causa de la justificación hay paz entre Dios y el pecador, pero también tenemos acceso a la presencia de Dios, tenemos acceso al lugar santísimo, pero también se nos da la promesa segura de que veremos la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que aún incluso las tribulaciones que suceden en nuestra vida producen un fruto en nuestra vida. Todas estas bendiciones y otras más son sin comparación. Son bendiciones extraordinarias que vienen a causa de la justificación. Todas ellas son seguras y no pueden perderse porque no dependen de nosotros, dependen de lo que Cristo ha hecho. Pero luego de hablar de estas extraordinarias bendiciones, el apóstol continúa hablando de la doctrina de la justificación en lo que resta del capítulo 5. Y él nos dice, el apóstol, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, de la misma manera por la justicia de uno, Cristo vino a todos los hombres que la justificación de vida, según Romanos 5:18. El capítulo 5 de la carta a los Romanos es un capítulo que nos trae mucha seguridad y gozo. Y ese es precisamente el propósito de este capítulo, hermanos. Traer plena convicción de que el creyente tiene el favor de Dios y de que puede tener seguridad de salvación. Este es el propósito del capítulo 5. Sin embargo, mientras que el capítulo 5 nos deja con un gran sabor de boca, hay algo que el apóstol tiene que atender al comienzo del capítulo 6. Y es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Recordemos, hermanos, que el apóstol no había visitado la iglesia en Roma. Conocía a algunos de los miembros, pero no los había visitado. Sin embargo, él probablemente había escuchado que algunas personas habían comenzado a llegar a algunas conclusiones erróneas acerca de la doctrina de la justificación. O quizás él solo quiere adelantarse para que nadie concluya algo que él no ha querido enseñar. Sea cual fuera el caso, hermanos, lo que él quiere hacer es corregir cualquier mala interpretación, por lo cual el apóstol hace una pregunta muy necesaria. Vayamos al versículo 1 del capítulo 6. El apóstol pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él pregunta, ¿qué pues diremos? Recordemos que el apóstol no escribe por capítulos, hermanos, es un pensamiento continuo. El apóstol le está diciendo, después de todo lo que hemos dicho, ¿qué concluimos? ¿De quiénes habla el apóstol, hermanos? ¿De quiénes habla? Evidentemente, el apóstol está hablando de aquellos que fueron justificados. Es de ellos de los que ha estado hablando en los últimos capítulos, incluyéndose él mismo. Por lo cual nosotros podemos leer la pregunta de la siguiente manera. ¿Qué pues diremos? ¿Qué concluimos nosotros que hemos sido justificados? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué pregunta esto el apóstol? ¿Acaso no ha sido claro en su exposición sobre la doctrina de la justificación? El apóstol, hermanos, ha tomado varios capítulos para explicar acerca de la doctrina de la justificación, pero como ya comentamos, es muy probable que algunas personas
estaban torciendo lo que él había querido enseñar. En el capítulo 5, versículo 20, el apóstol nos dice, vayamos ahí, capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que sin importar cuánto un hombre se hubiera hundido en el pecado, la gracia del Señor es mayor para salvarle. En otras palabras, Pablo nos está enseñando que la justificación no tiene nada que ver con nuestras obras o con algún mérito en nosotros. Nada de esto, sino únicamente viene a causa de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre es justificado por la justicia de Cristo, porque le es atribuida la justicia de Cristo. Cuando Dios salva a un hombre, ¿qué pasa? Dios es glorificado. Pero entonces, ¿cuál era el problema? ¿Por qué Pablo hace esta pregunta? El problema, hermanos, es que habían empezado algunas personas a decir, ya que la justificación no depende de nuestras obras, y ya que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, entonces ellos estaban concluyendo, ¿por qué no pecar más para que Dios sea más exaltado? Si pecamos, esto resaltará más la gracia de Dios. Si la salvación no tiene nada que ver con lo que yo haga, cómo yo viva, entonces no importa cómo nos comportemos. Si la salvación no tiene nada que ver con mis méritos, entonces no importa la forma en que yo viva. Esto era lo que probablemente estaban diciendo algunas personas, o quizás el apóstol se adelanta para que nadie concluya algo como esto. Es bueno desear, hermanos, que Dios sea exaltado, que la gracia de Dios sea exaltada. Pero es un rotundo error tratarlo de hacer de esta manera. Pensar que se puede pecar más para que Dios sea exaltado es un gran mal. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La palabra perseverar se refiere a insistir de forma continua, de manera habitual. Hay veces, hermanos, que la perseverancia puede ser buena. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, persevera en la sana doctrina. Pero aquí evidentemente está hablando de algo negativo. Aquí está hablando de persistir una y otra vez en el pecado. Se está refiriendo a una forma de vivir. Si mi obediencia no me salva, entonces, ¿tengo libertad para pecar? ¿Puedo seguir pecando para que la gracia abunde? Veamos la respuesta contundente del apóstol a estas preguntas. Volvamos a leer desde el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El apóstol responde, en ninguna manera. Sin titubear, el apóstol responde, en ninguna manera. Esta es una frase que el apóstol repite varias veces en la carta. No es una respuesta dada con suavidad, hermanos. Es una respuesta del apóstol de desagrado, donde desde lo más profundo de su ser él exclama, por supuesto que no. Una traducción en inglés lo dice así, hermanos, lo dice, lejos de ello, Dios no lo quiere. A la pregunta de, ¿podemos seguir pecando para que la gracia abunde? La respuesta es, ni siquiera lo pienses. Eso es lo que está diciendo Pablo a sus lectores y obviamente a nosotros. Pero Pablo, hermanos, no se limita simplemente a decir a sus lectores y a nosotros que no debemos perseverar en el pecado porque el pecado sea algo malo.
o porque es algo que no debamos hacer. Obviamente estas son razones válidas, pero no son las razones que nos da el apóstol aquí. Veamos a continuación cuáles son las razones que nos da el apóstol por lo cual no podemos perseverar en el pecado. Pablo ha contestado contundentemente que alguien que ha sido justificado no debería perseverar en el pecado. ¿Pero por qué no? Hay varias razones que nos da el apóstol, pero podríamos resumirla en una sola, hermanos. Podríamos decir que la razón es que es imposible que un verdadero creyente pueda seguir viviendo así. No es simplemente que sea una prohibición, sino que es imposible que alguien que ha conocido del Señor pueda continuar con este estilo de vida. Pero veamos las razones que nos da el apóstol. La primera razón la encontramos en la segunda parte del versículo 2, pero leamos nuevamente desde el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El apóstol responde, en ninguna manera, y nos da la razón, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La primera razón por la que es imposible que alguien que ha sido justificado pueda perseverar en el pecado, ¿cuál es? Es que ha muerto al pecado. El creyente es una persona que no puede vivir más en el pecado, no porque el pecado solamente sea una ofensa en contra de Dios, claro que lo es, sino también porque ha muerto al pecado. Es importante entender el tiempo de esta expresión. ¿En qué tiempo está, hermanos? Está en presente. No se nos dice que moriremos al pecado, sino que hemos muerto al pecado. Es algo que el creyente, es algo que ya ha sucedido al creyente. Corrijo algo que dije, no es en el presente, hermanos, es en el pasado. Es algo que ya sucedió al creyente. Como decíamos al inicio, hay cosas que son muy difíciles que sucedan, pero Dios puede llevarlas a cabo si Él lo quiere. Pero aquí, hermanos, no hay ni la más remota posibilidad. Aquí es Dios mismo quien nos dice que es imposible que un creyente verdadero pueda seguir viviendo en pecado, pues ha muerto a Él. Y sé que probablemente alguien podría estar pensando, yo de verdad he creído en Cristo, pero yo la verdad es que no me siento que esté muerto al pecado. Cada día tengo que luchar y muchas veces caigo. Entonces, ¿no he sido justificado? Ante un pensamiento como este, debemos entender primero qué significa que hemos muerto al pecado. Algunas personas creen que se puede llegar a la perfección en esta vida y por tanto tener una vida en donde ya no pecaremos más. Pero esa idea, como nosotros sabemos, es contraria a las Escrituras. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Ser muertos al pecado, si ser muertos al pecado significa que la presencia del pecado ya no está en nuestras vidas o que ya no tendremos lucha, entonces ¿por qué el apóstol nos diría en el mismo capítulo, versículo 12, donde nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias? Aquí el apóstol nos está haciendo una exhortación. Si ser muertos al pecado quiere decir que nunca caeremos más en él, entonces no tendría ningún sentido esta exhortación del apóstol, ni no tan solo aquí, sino en otros lugares de la Escritura. También nosotros leemos el testimonio de cómo verdaderos creyentes sucumbieron ante la tentación del pecado. E incluso el mismo apóstol nos habla de su lucha en el siguiente capítulo, en el capítulo 7.
Ser muertos al pecado, hermanos, no significa que la presencia del pecado ya no está en nuestras vidas, o que ya no lucharemos en contra de él, o que incluso nunca volveremos a caer. Eso no es lo que Pablo está afirmando. Pero entonces, ¿qué significa que hayamos muerto al pecado? El mismo capítulo 6 nos da la respuesta, hermanos. Vayamos al versículo 6. Capítulo 6, versículo 6 nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y aquí nos dice el significado de haber muerto al pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto es lo que significa haber muerto al pecado. Significa ser liberado de su esclavitud, de su dominio. ¿Para qué? Para que ya no le sirvamos más. Ser muertos al pecado no quiere decir que el creyente ya no se sentirá atraído cuando venga la tentación. El pecado sigue presente. El pecado todavía es una lucha muy fuerte en nuestras vidas. Pero ahora el pecado ya no reina más en el creyente. No hay ni uno entre nosotros que incluso no haya pecado aún en la última hora, hermanos. El pecado sigue y nos hace caer, pero ser muertos al pecado quiere decir que ya su poder dominante se ha ido de nuestras vidas. Ahora, hermanos, podemos negarnos a pecar. Es importante entender bien esta distinción entre el pecado que reina aún en una persona y el pecado que ya no reina, pero que sigue presente. Porque hay hermanos que pueden tener dudas por las luchas que todavía hay. Tanto creyentes como no creyentes pecamos. En ese sentido no hay ninguna diferencia. Todos somos pecadores. Pero en otro sentido sí hay una gran diferencia. Porque aunque la presencia del pecado todavía sigue en la vida del creyente, el pecado ya no tiene un poder controlador en su vida. ¿Qué significa eso? Ahora el creyente puede negarse a pecar, porque aquellas cadenas en las que se encontraba el creyente antes de ser salvo se han roto por la obra de nuestro Señor Jesucristo. El pecado ya no es un amo para el creyente, y esa es la razón por la que es imposible que un creyente pueda seguir viviendo en el pecado. Sí, el creyente va a caer, pero lo hará de forma ocasional. El creyente va a ceder ante la tentación, pero no vive una vida entregada a la inmoralidad. El creyente va a resbalar, pero no se gozará cuando lo haga. Y cuando caiga, hermanos, habrá una mezcla de dolor e insatisfacción. Antes de nuestra salvación, hermanos, no había ninguna lucha. No podíamos evitar pecar. ¿Por qué? Porque estábamos en esclavitud. ¿Qué es lo que hace un esclavo? Obedece a su amo. Y hubo un tiempo en el que fuimos siervos del pecado. Prácticamente, hermanos, cedíamos ante cualquier tentación. No había oposición de parte nuestra. Simplemente estábamos actuando conforme a nuestra naturaleza. ¿Cómo? Siendo esclavos del pecado. Cuando alguien nos hablaba de Dios, no teníamos ningún interés. Queríamos que esa persona terminara pronto. No nos importaba nada de Dios, nada de sus mandamientos. Pero ahora que nuestro Señor nos ha rescatado, ¿qué ha pasado, hermanos? Él no solo nos ha librado de la condenación, no solo nos ha librado de la ira que estaba sobre nuestras cabezas, sino que ha quitado el dominio del pecado. Ahora nos ha librado de aquel amo al que antes servíamos. Ahora, hermanos, a pesar de que todavía hay pecado en nosotros, ya no somos más esclavos del pecado. Ahora aborrecemos lo que antes amábamos.
Ahora amamos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora amamos a los que le aman. Hermanos, vivir en pecado, perdón, es ser contrario a un verdadero creyente. Por tanto, hermanos, estos versículos nos deben de llevar a examinarnos si en verdad hemos sido justificados. Hermanos, estos versículos nos deben de llevar a examinarnos si en verdad hemos sido justificados o no. Tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿mi vida está reflejando esta verdad? ¿Se muestra una diferencia entre tú y tus compañeros de trabajo? Si tú dices ser cristiano, pero continúas revolcándote en el lodo de la inmoralidad, sin ninguna preocupación, sin ninguna lucha, viviendo una vida doble, entonces debes escuchar la advertencia del apóstol. Dice el apóstol en 1 Corintios 6:9. Vamos ahí, hermanos. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es imposible, hermanos, que un hijo de Dios pueda vivir en pecado. ¿Por qué? Porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. Yo te pregunto, si tú puedes pecar sin lamentarte, si te da lo mismo cuando no te congregas, si no te afecta cuando mientes, si no tienes ningún problema por ver o escuchar cosas que no le agradan a Dios, entonces tu vida no está reflejando que hayas muerto al pecado. Un hombre muerto no puede sentir si se le golpea, no importa cuántos golpes se le den a esa persona, no va a sentir nada. Así el hombre que está muerto espiritualmente, el hombre que está esclavizado al pecado, no le afecta si peca, no siente incomodidad, vive tranquilo si adultera, no tiene preocupación por guardar el día del Señor. De vez en cuando puede lamentarse si es descubierto, pero no se lamenta por haber pecado en contra de Dios, sino por lo que ha perdido. Y la razón es porque es esclavo del pecado. Pero en cambio, alguien que está vivo, aún un pequeño toque, un pequeño roce lo sentirá. De esa misma manera, aquellos que han nacido de nuevo lucharán en contra del pecado. Aquellos que han muerto al pecado sentirán un aborrecimiento hacia él. Si tú vives una vida de pecado y si por la gracia del Señor, el Señor te ha mostrado tu condición, no trates de reformarte a ti mismo. No pienses que el pecado es algo ligero, que puedes asustar como una mosca. En realidad, estás esclavizado al pecado. El pecado es un dictador. El pecado te gobierna en tu vida. Y la única manera en que puedes ser libre es que seas salvo. ¿Quieres ser libre del pecado? Cree en aquel que te puede declarar como justo. Dice el Señor, de cierto os digo
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. No puedes ser libre a menos de que Cristo te liberte. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Tú puedes creer que eres libre, que no necesitas que nadie te diga lo que debes hacer, pero por lo que hemos dicho, nos dice la palabra que eres esclavo del pecado. Y la única manera es que creas en el Señor Jesucristo. El apóstol nos enseña que los que han sido justificados han muerto al pecado. Eso es lo que sucedió con el apóstol Pablo cuando fue salvado. Y es lo que sucede con cada cristiano. Ha muerto al pecado. Por eso Pablo pregunta, ¿cómo nosotros que hemos muerto al pecado podemos seguir viviendo aún en él? La respuesta que nos da el apóstol es que es imposible. Y esa es la primera razón que nos da el apóstol. Es imposible que un creyente verdadero pueda perseverar en el pecado. ¿Por qué? Porque ha muerto a él. Pero el apóstol continúa en los versículos siguientes mostrándonos por qué es imposible que un creyente pueda perseverar en el pecado. La razón es que hemos muerto al pecado, ya lo mencionamos. Pero la pregunta que ahora debemos hacernos, hermanos, es ¿cómo es que hemos muerto al poder del pecado? ¿Qué fue lo que hizo posible que esto sucediera? La respuesta la encontramos en los versículos 3 y 4. Vayamos ahí al capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Los versículos que acabamos de leer, hermanos, son un poco difíciles de interpretar. Pero lo que podemos observar es que el apóstol nos habla varias veces del bautismo. ¿Por qué el apóstol nos hablaría del bautismo aquí? Para entender esto, debemos recordar el significado de la palabra bautismo. Su significado es sumergir, cubrir completamente, hundir. Aquí se nos dice que hemos sido bautizados en Cristo, es decir, hemos sido sumergidos en Él. Cuando una persona es bautizada en agua, es un símbolo de lo que ha sucedido en esa persona. ¿Qué simboliza? Simboliza la conversión. La conversión no es algo que ocurre en el momento en el que una persona es bautizada en agua. Es importante entender eso porque hay algunos lugares donde enseñan que el bautismo regenera a la persona. El bautismo en agua simboliza lo que sucedió en esa persona, que morimos con Cristo, que fuimos sepultados juntamente con Él y que fuimos resucitados con Él. Por eso Pablo habla del bautismo, porque en estos pasajes se nos habla de muerte, sepultura y resurrección. Y es la razón por la que creemos que el modo correcto de ser bautizados, ¿cómo es? Es por inmersión. Si se hace de alguna otra forma, no se puede mostrar esta realidad. Cuando somos sumergidos en agua, simboliza que hemos muerto y hemos sido sepultados con Cristo. Cuando subimos del agua, simboliza que hemos resucitado con Él. Pero el bautismo también representa una segunda cosa. Representa, hermanos, la doctrina de la unión del creyente con Cristo. El bautismo, hermanos, simboliza que estamos unidos
a nuestro Señor Jesucristo, que estamos inmersos en Él. Y es el énfasis de estos pasajes, la unión con Cristo. Miremos nuevamente los versículos. Versículo 3 dice, ¿bautizados en quién? En Cristo. Más adelante, bautizados en su muerte. Versículo 4, sepultados juntamente con Él. Versículo 5, plantados juntamente con Él. Hay un énfasis en la unión con Cristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Cuando Él fue puesto en la tumba, nosotros fuimos puestos en la tumba con Él. Y cuando Él resucitó de entre los muertos, también nosotros fuimos resucitados con Él. Todo tiene que ver con la unión con nuestro Señor Jesucristo. Cuando fuimos salvos, eso fue lo que sucedió, hermanos. Fuimos unidos a Cristo. El apóstol está hablando de lo que ha sucedido al creyente. ¿Qué cosa? Ha sido unido a Cristo. Pablo nos dice al inicio del versículo 3, ¿o no sabéis? Es decir, esto es algo que cada creyente debería saber. ¿Qué cosa? Que ha sido unido a Cristo. Ahora volviendo a nuestra pregunta, ¿por qué el creyente ha muerto al pecado? ¿Por qué ya no podemos perseverar más en él, hermanos? ¿Por qué? Porque hemos sido unidos a Cristo. Esa es la razón por la que un creyente no puede seguir viviendo en pecado, porque ha sido unido a Cristo. Es debido a la unión con nuestro Señor Jesucristo que hemos muerto al pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, los que hemos sido unidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La causa de nuestra muerte al pecado es debido a la muerte de Cristo. Su muerte, hermanos, trae como consecuencia nuestra muerte al pecado. Es lo que nos dice el versículo 6. Volvamos a leerlo. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. La respuesta de por qué hemos muerto al pecado es debido a la unión con Cristo. Cuando Él murió, nuestra vieja naturaleza murió ahí. No podemos continuar en el pecado porque morimos al pecado cuando morimos con Cristo. Su muerte fue lo que provocó que nosotros muriéramos al pecado. Hermanos, esto es sorprendente porque ninguno de nosotros estaba en la cruz. Ninguno de nosotros estaba aquel día en la cruz. Pero se nos dice que morimos con Él. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él y ahí murió en la cruz. Cuando Cristo estaba colgado en la cruz, ninguno de nosotros aún había nacido. Pero aquí se nos dice que estábamos unidos a Él. No experimentamos esto cuando nacemos en este mundo. Nacemos como pecadores. Pero cuando somos salvos, morimos al pecado porque somos unidos a Cristo. Y nadie, hermanos, puede explicar esto. Pero eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí, que por causa de la unión con nuestro Señor Jesucristo en su muerte, es que morimos al pecado. Cristo en la cruz tomó nuestro pecado, nuestra culpabilidad, pero no solo eso, también nuestra vieja naturaleza murió con Él. El dominio del pecado, hermanos, fue roto en la cruz del Calvario. Estamos muertos al pecado porque hemos muerto con Cristo. Y aquel que está unido a Cristo, hermanos, ¿cómo puede seguir perseverando en el pecado? No es posible, porque el cristiano ha muerto al pecado cuando Cristo murió. Pero la unión del creyente con Cristo no solo tiene que ver con su muerte. Versículo 4.
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados juntamente con Él. Pero Cristo resucitó de entre los muertos, porque venció a la muerte, porque no había pecado en su vida. Y cuando Él resucitó, hermanos, nosotros resucitamos con Él. En otras palabras, hermanos, no fuimos dejados en la tumba. Dios no nos dejó en el sepulcro, nos resucitó con Cristo. Haber muerto con Cristo y por tanto haber muerto al pecado es solo una parte. También hemos resucitado con Cristo, pero ¿con qué fin? Para que ahora andemos en vida nueva. Es lo que nos dice al final del versículo 4. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En otras palabras, por la unión con nuestro Señor Jesucristo, es que la vida del creyente ahora es muy diferente. Esto nos enseña, hermanos, que no solo es que no debemos perseverar más en el pecado, esto solo es una parte. La otra es que ahora hemos resucitado para vivir para Dios. Es la misma idea que se plantea en otros versículos, como el versículo 11 del mismo capítulo 6. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él tenemos nueva vida, ahora una vida que no es para agradarnos a nosotros mismos, una vida para glorificar a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Si hemos resucitado con Él, hermanos, somos nuevas criaturas. Nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, nuestros deseos, todo es nuevo. Y no es que solo ahora somos diferentes, sino que a medida que pase el tiempo, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, creceremos más y más en obediencia. Claro, aún seguimos luchando en contra de nuestro pecado, pero ya ha sido cambiada la disposición de nuestro corazón. Ahora el creyente no solo no desea pecar más, ahora el creyente desea hacer la voluntad de Dios. Muchas veces solo nos enfocamos en lo que no deberíamos hacer, en los pecados que deberíamos dejar, y eso es correcto, pero eso solo es la mitad de lo que deberíamos hacer. Sí debemos cortar cosas en nuestra vida, pero solo es una parte. Necesitamos sustituir aquellas cosas, aquellos hábitos pecaminosos por aquellas cosas que agradan a Dios. La respuesta a la pregunta de si podemos seguir pecando para que la gracia abunde es un rotundo no. Es cierto que somos justificados por la fe sin obras, pero también es cierto que todos aquellos que han nacido de nuevo, que son justificados, han muerto al pecado y han resucitado para una vida nueva, para una nueva vida con Cristo. Es extraordinario, hermanos, lo que nos enseña la carta a los romanos. Es glorioso lo que se nos ha dado por causa de la unión con nuestro Señor Jesucristo. Por causa de la unión con Él, hermanos, recibimos su justicia. Tenemos paz con Dios. Tenemos acceso a la presencia del Padre. Nuestros pecados han sido perdonados. ¿Y cómo fue posible esto, hermanos? Cristo no conoció pecado, pero el Padre lo trató como si fuéramos nosotros, hermanos, como si fuera tan culpable como nosotros. Cargó sobre Él nuestra culpa. Y ahora sus méritos
son dados a nuestra cuenta. Y por esa razón, Dios nos declara como justos. El perdón de nuestros pecados no tiene nada que ver con lo que hacemos. Tampoco andamos en santidad para ganarnos la aprobación de Dios. En Cristo tenemos un perdón absoluto y que no perderemos en ningún momento. Esta es una verdad, hermanos, en la que nos debemos regocijar si en verdad hemos creído en Él, si en verdad hemos sido justificados. Pero eso no es todo. Por causa de la unión con Él, hermanos, es que Él no nos dejó en el estado en el que nos encontrábamos. No nos dejó en la esclavitud de nuestro pecado. Allí en la cruz, hermanos, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Cristo rompió el poder que había en nuestras vidas para llevarnos a una vida de santidad. Por lo cual, hermanos, aquel que ha sido justificado, ¿qué es? Es santificado. No podemos desconectar la justificación de la santificación. Ambas cosas van juntas, pero para que un hombre pueda ser santificado, debe haber sido justificado. La justificación dará lugar a la santificación. Por eso viene primero la explicación de la doctrina de la justificación y luego a partir del capítulo 6 en la carta a los Romanos nos empieza a hablar de la santificación hasta el capítulo 8. Por esa razón, hermanos, es que es imposible que un creyente pueda continuar perseverando de forma habitual en el pecado. Si alguien vive así, hermanos, la carta a los Romanos nos dice que no es un verdadero creyente. La palabra bautismo también se ocupaba para describir cuando se tenía una prenda. ¿Cómo se tiñe una prenda, hermanos? La sumergimos en una tinta. ¿Qué pasa cuando la sacamos, esa tela, hermanos? Se impregna del color. Si alguien fue sumergido en Cristo, bautizado en Él, teñido en Él, ¿cómo debería salir esa persona, hermanos? A su semejanza. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27. Es impensable que alguien que fue unido a Cristo no ande como Él anduvo. Y es asombroso, hermanos, que siendo esclavos del pecado, hemos sido hechos esclavos de la justicia. Después de examinar estos pasajes, creo que ninguno de nosotros afirmaría lo que algunos estaban concluyendo. Pequemos más para que la gracia abunde. Hermanos, pecaremos más para que la gracia abunde. Es una pregunta que ningún cristiano debería hacerse. No debería pasar por nuestras mentes una idea así, hermanos. No deberíamos actuar así. Sin embargo, tristemente nuestras vidas muchas veces refleja este pensamiento. No lo afirmamos con nuestras palabras, pero nuestra forma de vivir no está tan lejos de esta idea. ¿No acaso somos ligeros muchas veces con nuestro pecado? ¿No acaso no nos molesta si murmuramos o criticamos a otro hermano? ¿No acaso no le damos importancia a las cosas que hacemos con tal de que nadie nos vea? No lo decimos con palabras, pero nuestro andar dice otra cosa. Cuando hacemos esto, hermanos, estamos tomando a la ligera el perdón de Dios. Estamos tomando la actitud de aquellos que está describiendo aquí el apóstol Pablo. Y en lugar de que el perdón de Dios, hermanos, nos lleve a un mayor esfuerzo para vivir en santidad, nosotros abusamos de este perdón. No lo decimos con palabras, pero nuestro comportamiento es, al fin y al cabo, ya hemos sido justificados. Somos ligeros porque la salvación es por gracia, pero la salvación nunca fue dada
para darnos libertad para pecar, hermanos, sino para hacer todo lo contrario. La gracia debería ser un impulso para llevarnos a una vida de santidad. Pero también, hermanos, es verdad que la lucha que tenemos, hermanos, pues nos sentimos agobiados muchas veces por nuestro pecado. Y quizás alguien pueda decirse, ¿cómo puedo estar muerto al pecado cuando peco tanto? Sé que la palabra de Dios es verdad, pero yo no me siento muerto al pecado. Yo no siento que esto sea una realidad en mi vida. Quizás tengas dudas, pero debes preguntarte, ¿desearías ya no volver a pecar? O quizás estás tratando de obtener la victoria sobre un pecado en particular. Debes preguntarte, ¿por qué no la obtienes? ¿Por qué no tienes la victoria sobre ese pecado en particular? La Biblia nos enseña que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Si no tenemos la victoria, no es por culpa del Señor, hermanos, no es un defecto en su salvación. Dios nos ha dado la puerta de escape, es una promesa que se nos ha dado, pero nosotros decidimos no usarla. Sin embargo, esto no quiere decir que la lucha no sea fuerte. Pablo sabía de ello y por eso exclama en el capítulo 7, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo tenía la misma lucha que nosotros, hermanos. Era una lucha muy fuerte. Y cada uno de nosotros, hermanos, sabe cuán difícil son aquellas cosas que quizás no se ven, pero están en nuestra mente, en nuestro corazón, hermanos. La envidia, el orgullo, muchas otras cosas más. Pero, hermanos, estos versículos son de gran ánimo para nosotros, porque nos dicen que, perdón, no sé si me pasa. Que ya no tenemos que vivir más en pecado. Hermanos, si estamos luchando con la impaciencia, si estás luchando con el orgullo, con la lujuria, con la falta de contentamiento, con el pecado que estés luchando, hermano, estos versículos nos dicen que ya no debes obedecer al pecado. Tú puedes decir, pero ¿cómo hago esto? De verdad que lo he intentado. Pablo, una de las cosas que nos dice, hermanos, no es la única, pero una de las cosas que nos dice es que debemos pensar correctamente lo que ya somos. Vamos al versículo 11, hermanos, casi para terminar ya. Versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dice, hermanos, consideraos muertos al pecado. Hermano, considérate muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Hermano, esto no es algo que vayas a alcanzar con el tiempo. Ya estás muerto al pecado. Es una realidad en nuestras vidas. Y hermanos, cuando Pablo nos dice, considérense muertos al pecado, no es algo opcional en nuestras vidas. Este es un mandamiento, hermanos. Este es un mandamiento que está dando el apóstol. Considérate muerto al pecado. Es un mandamiento que que tenemos la obligación de seguir. Considérate muerto al pecado. Es un llamado a recordarnos constantemente lo que ya somos, que hemos muerto al pecado, para que nuestra mente sea renovada, hermanos. Es algo que debemos recordar siempre, que ya no tenemos nada que ver con el pecado. Hermano, ya no eres esclavo del pecado, eres libre. Hermanos, estas no son palabras motivacionales como tú puedes, échale ganas. Hermanos, esta es una promesa de la palabra de Dios. En otro tiempo éramos ciudadanos de la ciudad de inmoralidad, pero hermanos, ya no tenemos que sujetarnos a esas órdenes.
Leamos el versículo 12 y 13. Esta es la forma, hermanos, en la que debemos vivir. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, esa es la forma en que debemos vivir, y si Dios lo está diciendo es porque es una realidad en nuestras vidas, hermanos. Hermanos, no sucederá de forma perfecta, habrá días difíciles y otros días mejores, pero cuando venga la tentación, hermanos, no tenemos que obedecer, podemos negarnos, no necesitamos continuar en ese pecado, hermanos. Y esta, hermanos, es una palabra de ánimo para todos los que estamos luchando, hermanos. Hay un versículo, hermanos, que siempre se toma fuera de contexto. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estudié para un examen, pero todo lo puedo en Cristo. No, hermanos. ¿Saben dónde se aplica correctamente este versículo, hermanos? En la lucha en contra de nuestro pecado. Porque Cristo ha hecho todo para que ya no sigamos ahí. Y hermanos, es en Cristo y no en nosotros. No pretendo que salgamos de aquí creyendo que por nosotros mismos, que por nuestra determinación, ni tampoco por ser el último día del año, hermanos, hagamos propósitos y no, hermanos, no es por nosotros. Eso sería un error. Así como por la unión con Cristo es que fuimos muertos al pecado y resucitados para nueva vida. La forma en que venceremos, hermanos, no es por nosotros, nosotros somos débiles, hermanos, es dependiendo de Él, no ausentándonos de los cultos, manteniéndonos en su palabra, usando los medios de gracia, teniendo comunión con los hermanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En nosotros, hermanos, no hay ninguna fuerza. Todo esto, hermanos, tendrá un efecto profundo en cómo manejamos la tentación. Yo les animo a estudiar la carta a los romanos, hermanos. Ahí nos dice cómo debemos luchar. Finalmente, pero aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo están en una condición terrible. Eres esclavo del pecado. El pecado te va a destruir. El pecado te llevará a la muerte eterna, al infierno, pero escucha, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Él vino a este mundo para salvar a pecadores, obedeciendo la ley que ninguno de nosotros podía cumplir, cumpliendo una pena que ninguno de nosotros podía cumplir. Cree en él y serás salvo. Hermanos, meditemos cuán grandes e innumerables bendiciones se nos han dado en Cristo. Todo es por Él. No es algo que hayamos comprado, algo que hayamos ganado, sino todo es por Cristo. La salvación no se trata de nosotros, sino por lo que Cristo hizo. Si vamos al cielo, no es por lo que hicimos, sino por lo que Cristo hizo. Ahora, hermanos, estamos unidos a Él. ¿Y qué podrá separarnos de Él, hermanos? ¿Qué podrá separarnos de su amor? Dice Pablo en el capítulo 8, nada puede separarnos de Él. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Timoteo 1:17.